Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Isabel Ruiz, conocida pues acá en Estados Unidos como Gloria Ruiz. Soy comunicadora de carrera y me apasiona el mundo de las comunicaciones. Hoy en día quiero compartir con ustedes una pequeña charla acerca de cómo poder aprender a manejar nuestra oratoria, cómo comunicarnos asertivamente y cómo llevar ese mensaje a nuestra audiencia de interés y que éste obtenga resultados positivos. Bueno, mi proyecto está enfocado básicamente a fortalecer eso que tú ya tienes ahí, pero que quizás no te has dado cuenta. Mi proyecto es denominado Orador Yo, porque eso es lo que siempre nos preguntamos cuando nosotros queremos sentarnos a conversar o estamos frente a una computadora en un meeting como ahora. Muchas veces nos pasan muchas ideas por la cabeza, pero quiero decirte que sí, tú puedes ser orador y tú debes de preparar estos minutos para recibir de la mejor manera, con mente abierta, todos los conceptos que este día te voy a compartir. Y como les decía, me apasiona el mundo de las comunicaciones y desde pequeña, pues se podría decir, incursioné en el mundo de los medios de comunicación. Fue cuando tenía 14 años que tuve mi primer programa de televisión. Era un programa bastante ameno, se llamaba El Tribunal del Saber y ayudaba a que instituciones educativas participaran activamente y pudieran ganar premios para favorecer las bibliotecas o también las áreas de juego de ellos. Y luego, pues, incursioné a el mundo apasionado de los medios de comunicación. Entré a estudiar licenciatura en periodismo. Fui reportera de televisión por muchos años, también locutora de radio. He trabajado en medios impresos y en revistas y también tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de la Florida una maestría en relaciones públicas, fusionando así las dos carreras que más me apasionan, el periodismo y las relaciones públicas. Ustedes entrando en materia se estarán preguntando muchas cosas. ¿Qué estoy haciendo aquí? Mejor estoy viendo un programa de televisión. Pero yo lo que quiero que sepan que este día yo traigo un tema muy importante, un tema que no importa que ustedes no sean periodistas ni publirelacionistas, simplemente importa que sean líderes, que sean personas que quieren ayudar a la comunidad a transmitir una necesidad, a manifestar un problema que está afectando a muchas personas y que ustedes como líderes van a llevar adelante ese proyecto. Pero tengo que hacerles una pregunta antes de continuar con esto. Es una pregunta muy sencilla y ustedes ya la están viendo. ¿Están ustedes preparadas para perder este día? Pues a nadie le gusta perder, ¿no? A todos nos gusta ganar siempre, la lotería o un concurso o cualquier otra situación. Pero este día sí, quiero que todas ustedes estén y todos ustedes, y también hay caballeros viendo este video, estén preparados para perder. Pero, ¿qué vamos a perder? Pues vamos a perder esto, el miedo, el descontrol, el pánico, los nervios, la desconfianza, la inseguridad. Todo eso reunido son esas mariposas en los oídos, en el estómago, esos oídos que muchas veces zumban, esas manos temblorosas que se nos ponen así cuando estamos frente a una audiencia, cuando estamos en un podio, cuando estamos frente a un micrófono o cuando simplemente nos dicen vas a tener que presidir esta reunión y empieza nuestro cuerpo, nuestros oídos a zumbar, nuestro mariposas en el estómago y empieza el pánico, el miedo, la inseguridad, la desconfianza, los nervios a hacer mella en nosotros. Pero quiero decirles algo, que los dotes de oradores no vienen en los genes. Quiero que quede muy claro. Eso de que el cantante, el hijo, tiene que ser cantante, en algunas ocasiones no se da. En algunas ocasiones sí, porque se someten a un estricto, pero estricto control de estudio de la voz, de la respiración, y entonces logran imitar la voz de su padre, de su madre, haciendo que su tono de voz sea similar al de él y luego logran ser grandes cantantes. Pero quiero decirles que los dotes de orador no vienen en los genes, hay que prepararnos. Así es. Así es que si usted ya está lista, ya tomó la decisión que quiere quedarse sentadita viendo este video y recibiendo los consejos que le voy a dar, pues listo,
en sus marcas y vamos a arrancar. Así es. La primera pregunta es, ¿por qué me da tanto, pero tanto miedo hablar en público? Y esa es la pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué me da miedo hablar en público? Si definitivamente todos somos oradores, todos amamos y todos realizamos la labor de oradores desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. ¿Se pueden imaginar que el ser humano dice entre 15,000 a 20,000 palabras en el día? Y más dicen las mujeres cuando estamos sentadas en aquella charla, en aquella conversación muy amena. Nos fascina ir a tomarnos el cafecito, nos fascina reunirnos en un pasillo a conversar, nos fascina hacer esos convivios donde la charla es el invitado por excelencia. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nos dicen que vamos a estar presidiendo una reunión porque vamos a estar encargados de disertar un tema? Entonces viene y nos atrapa así el pánico, el miedo, la ansiedad. Y entonces la primera reacción es decir, no puedo. No. Claro que sí puede. Lo único que sucede es que, uno, nos tomamos muy en serio el papel. O sea, queremos que todo sea perfecto, que no hayan errores, que todo marche sobre rieles, pero definitivamente somos seres humanos. Se nos va a escapar algo que no va a estar perfecto, pero nos preparamos demasiado porque queremos que todo sea perfecto y no queremos que nadie nos critique. Así es que ese prepararnos en exceso no es recomendable, porque lo único que va a hacer es cargarte, sobrecargarte de información que tal vez no vas a poder utilizar durante tu disertación. Hacemos sendas presentaciones. Hay presentaciones que sobrepasan los 100 charts, las 100 diapositivas, se pueden imaginar. O simple y sencillamente nos damos a la tarea de escribir. Y al momento de presentarlo, lo que hacemos es que comenzamos a leerlo de la A a la Z. No estamos haciendo una presentación, estamos leyendo la presentación. Entonces, la persona que está al otro lado, nuestro auditorio, ese target identificado que es tan importante, se comienza a ir a la par de nosotros a leer de la A a la Z, y entonces nosotros cometemos ese grave error. Abusamos de nuestro lenguaje no verbal. Comenzamos a hacer esto, a movernos, si estamos en una silla, empezamos a girarnos, si tenemos las manos, comenzamos a abusar del lenguaje no verbal, o sea, el lenguaje verbal es importante y está acompañado del lenguaje corporal, que es también bien importante. Así es que eso no lo debemos hacer. Y muchas veces resultamos poco naturales, nos volvemos muy ceremoniosos. Pensamos que porque estamos frente a una audiencia tenemos que portarnos demasiado rectos, nada de relajados, sino que muy serios, con un tono de voz muy fuerte, y eso no debe de ser así. Lo más importante es que cuando estamos frente a un público, la audiencia ya haya sido perfilada, o sea que nosotros debemos de conocer quiénes son los que están enfrente, quiénes son los que han llegado ese día a escuchar nuestra disertación, o quiénes son las personas que van a estar sentadas en la mesa en una reunión que nosotros vamos a sostener. Eso es bien importante. No nos sentemos sin antes conocer quiénes son los que están del otro lado. Y luego no estructuramos los mensajes como debería de ser. Nuestros mensajes deben ir siempre de mayor a menor importancia. ¿Para qué? Para que si nosotros tenemos poco tiempo y nos dicen ya no tiene más tiempo, tiene que cortar, tenemos la seguridad de que lo más importante, lo más esencial está en la primera parte. Y nosotros así podemos ir más seguros que vamos a impactar con el mensaje. Aunque lo más recomendable es que estructuremos el mensaje de una manera clara, concisa y precisa, que llegue directamente al mensaje, que no tengamos que extenderlo mucho con tantas ideas, sino que seamos concretos al momento de presentarlo. Y así hay otro tipo de cosas que más adelante vamos a ver, que son las que nos hacen tener problemas al momento de disertar. Ahora bien, ¿por dónde empezamos? Si queremos que nuestro mensaje llegue, lo primero que tenemos que tener es la idea. Eso que queremos proyectar, ese problema que queremos llevar
una alcaldía, a un puesto de policía, a una organización. Ese problema que está afectando a nuestra comunidad va a ser lo que vamos a denominar nuestra idea. Esta parte de acá es importante porque una vez que nosotros tenemos la idea, sabemos a quién se la vamos a presentar. Ahí es donde yo les digo, es importante conocer nuestra audiencia, perfilarla y saber quiénes son los que están ahí y de qué manera le vamos a hablar. Si son personas muy cultas, tenemos que saber qué tipo de lenguaje utilizar para que ellos nos entiendan. Si son personas cuyo nivel educativo no les permite conocer muchas palabras que a veces suenan rimbombantes y que no tienen más significado, que son cosas sencillas, pero le ponemos esa palabra que es muy difícil de comprender, entonces no vamos a estar llegando con nuestro mensaje. El mensaje, como les digo, está en esta parte de acá. Idea, audiencia, mensaje. El mensaje debe de ser estructurado, como lo mencioné, de una manera directa, de una manera clara, de una manera concisa. El ABC tiene que estar bien plasmado para que nosotros podamos llevarlo a la audiencia. No lo vamos a cargar de tantas ideas, sino que el mensaje, claro. Si nosotros tenemos un problema en la comunidad de iluminación, nosotros vamos a enumerar ese punto. El principal problema es la iluminación. No tenemos iluminación, hay tantas casas que están siendo afectadas, no solo son casas, son familias que tienen tantos miembros en esta, y vamos a seguir desglosando para que ese mensaje sea concreto. Y luego lo que está es la acción. Cuando nosotros terminamos de presentar nuestro problema, de presentar nuestra idea, estamos esperando que hayan reacciones, y eso es la acción. Si ese problema de la energía eléctrica que yo les mencionaba, queremos generar un call to action, una llamada de atención, que esa persona que nos escuchó nos diga, ok, pero ¿por qué quieren ustedes la iluminación? Si hay tantas lámparas que pueden servirle todavía de iluminación indirecta a ese lugar. Entonces ustedes vienen y dicen, no, porque en la noche nosotros hemos visto merodear personas que se logran ocultar porque no hay mucha iluminación. Entonces empieza en ese momento la conversación, la acción, porque es lo que nosotros queremos. No solo queremos llegar a exponer y muchísimas gracias, muy amables por el tiempo ofrecido y bye bye. Queremos que llegar a ese lugar, queremos impactar, queremos recibir de nuestra audiencia una respuesta. Y en la mayoría de los casos vamos a querer que esa respuesta sea positiva. Pero acá algo tan importante, algo que no quiero que pierdan de vista cuando están en una presentación. Vamos a hacer una presentación con power, con poder. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? La comunicación tiene que ser efectiva y tiene que ser asertiva. No vamos a querer llegar a un lugar a solicitar algo y vamos a llegar de una manera prepotente, de una manera fuerte, siendo confrontativos con la audiencia. Cuando lanzamos nosotros la necesidad, debemos de hacerlo de una manera bien sencilla, de una manera humilde, nunca confrontando a la autoridad o confrontando a la contraparte, a esa audiencia a la cual queremos nosotros ganar para lograr que nos resuelvan el problema como líderes. Entonces, vamos a elaborar ese mensaje, vamos a perfilar a la audiencia y eso lo vamos a hacer ayudados por nuestra misma comunidad, ayudados por todas esas personas con las que nos hemos reunido antes para discutir el tema, ver el problema y luego llevarlo a la instancia respectiva. La comunicación tiene que ser bien estructurada, como les decía. Tenemos que dejar de lado aquellas cosas que tal vez no son tan vitales dentro de la disertación, que se pueden tocar en la medida de que nosotros hayamos avanzado en lo más importante, pero no perder el foco con muchas ideas y al final no vamos a lograr impactar a nuestra audiencia, no vamos a lograr obtener una respuesta sobre el tema que nosotros llevemos. Nos comunicamos todos los días, pero es diferente hacerlo con empatía. No es lo mismo decir buenos días a decirle buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Suena diferente, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer al momento de llegar a una reunión. Ser cordiales, ser amenos, hablar, pero hablar con los dos, con el verbal y con nuestro lenguaje corporal también. Y luego tenemos que aprender a comunicarnos de una manera asertiva, de saber cómo decimos las cosas.
porque muchas personas ya de por sí tienen una manera un poco pesada de pedir las cosas, de no tener esa empatía al momento de solicitarlo. Entonces, lo más seguro es que siempre les van a resultar de una manera no asertiva a las otras personas, sino que de una manera confrontativa. Ahora bien, los mejores resultados se van a lograr con una comunicación asertiva. Pero a ver, Gloria, cuéntanos qué es la comunicación asertiva. Y aquí es donde yo quiero que ustedes presten mucha atención. Si tienen papel y lápiz, pues anótenlo, porque se basa en una actitud personal positiva. O sea, yo llego positiva y al final también logro que mi audiencia se vuelva positiva, porque yo en ese momento no voy a hacer ninguna descalificación, no voy a ir a acusar a nadie, no voy a llevar en mis mensajes algo que haga incómodo el momento con mi audiencia. Por el contrario, en ese momento yo debo de ir de una manera bien humilde. Los reproches, los enfrentamientos van a quedar por completo de lado y lo que vamos a hacer es que toda vía de comunicación sea para interactuar, para que yo exponga y obtenga esa respuesta. Pero ¿qué sucede cuando llegamos, nos sentamos en una mesa y nosotros llevamos, oh no, esos son mis puntos y son los puntos con los que yo voy a atacar? Esta es mi batería de ataque. No, nosotros vamos a llegar a una mesa, a un podio, a expresar la necesidad de cambio, a expresar la necesidad de unión, a expresar la necesidad de que nos resuelvan un problema, y lo vamos a hacer de una manera diferente, no confrontativa, no reprochando. No vamos a llegar a decirles, si estamos hablando siempre del mismo tema de la luz, es que mire, han pasado tantos años y ustedes no nos han resuelto nada. Ustedes saben que ahí hay mucha delincuencia, ya hay casos reportados en la policía. ¿Se están dando cuenta de cómo estoy hablando a nivel verbal? Estoy haciendo una impostación de voz bastante fuerte y mis gestos no son los más adecuados. Desde ese momento yo estoy preparando a la audiencia de una manera confrontativa. Lo que yo voy a recibir van a ser negativas tal vez de resolverme el problema en lugar de buscar una solución. Pero soy yo al no estar haciendo una comunicación asertiva. No estoy utilizando un lenguaje asertivo. Ahora bien, conozcamos cuáles son las etapas de la comunicación asertiva. Tenemos la información, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y la conducta. Pero ¿qué son todas esas cuatro cosas, Gloria, si son tan importantes o son importantes llevar ese orden que tienen? Claro que sí, porque cuando ustedes como líderes van a sentarse en la mesa con aquella persona que le va a manifestar el problema, usted debe de nutrirse primero de toda esta información, porque usted es quien va a dar la cara como líder con el problema. Usted va a ser quien se va a enfrentar a la audiencia para llevarle el problema, la situación o simple y sencillamente un proyecto. No necesita ser un problema. Puede ser un proyecto que queremos que otros se sumen a él para que éste crezca. Entonces, la información es bien importante tenerla completa. Luego, los pensamientos. Vamos a nutrirnos en una mesa con los diferentes puntos de vista de los miembros de la comunidad. ¿Para qué? Para que esos pensamientos se vuelvan mis pensamientos. Así es. Luego, los sentimientos. ¿Por qué aquí regreso a los pensamientos? Porque son los pensamientos de la comunidad los que van a nutrir mi discurso, porque van a ser los que me van a ayudar a llevar ese orden lógico, cronológico para exponer. Luego, los sentimientos. Si hay mucho sentimiento de disgusto, enojo, ira, como ustedes le quieran llamar, pero sentimientos negativos de parte de toda la mesa de la comunidad, no vamos a dejar, porque nosotros estamos siendo nombrados como voceros para llevar el tema a una segunda instancia, ya no la mesa de la comunidad, sino que a una instancia que nos pueda resolver. Entonces, mucho cuidado con que estos sentimientos negativos nos vayan a afectar a nosotros voceros para que no se vaya a ver afectado nuestro mensaje al final. Y luego nuestra conducta. Nosotros debemos saber que aunque sea un problema bastante grave,
vamos, o sea, un proyecto muy ambicioso, siempre vamos a tratar de tener la mejor de las conductas. Vamos a hacer que la mesa sea una mesa armónica, vamos a hacer que nuestra presentación sea una presentación que tenga carnita, que tenga información que podamos. No es lo mismo que tú te presentes a medio hablar de un proyecto. Oh, es que a mí me dijeron que si esto en realidad es un gran problema y empezamos a sentirnos vacilantes y a lanzar esas ideas. No, cuando ya tenemos la información, la estructuramos de una manera en que pueda convertirse en algo concreto para presentar. Y entonces la comunicación asertiva es la forma de que nosotros utilizamos para defender nuestros derechos, tus derechos, los derechos de los que están ahí. Es una nueva manera de relacionarnos con otras personas. Antes era bien como la corte, ¿no? En la que nosotros íbamos a poner un problema y se daban las confrontaciones. Hoy, en lo menos posible, y si se puede eliminar por completo, se hace, es ir a presentar de una manera agresiva, es ir a gritarle a alguien que nos ayude. Por el contrario, tenemos que ser esas personas con una muy buena empatía, con una muy buena disposición de escuchar, porque eso es bien importante. ¿Cuánto voy a hablar? Pero también cuánto yo estoy dispuesta a escuchar. Y ahí es bien importante el no atropellar a las personas. Cuando esa persona está hablando, yo no dejarla terminar su idea. Eso ya no es posible. Luego, la comunicación asertiva, efectiva. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos que tomar muy en consideración cuando miramos a nuestro interlocutor? Eso es bien importante. No voy a llegar yo así. Es que el problema que tiene la comunidad es bastante grande. El problema afecta a muchas familias porque ¿a dónde está mi comunicación visual? ¿Dónde está el ver a la cara a mi interlocutor, a mi audiencia? Yo debo de comunicarme visualmente con ese interlocutor. No debo de descuidar en ningún momento. Porque también es importante que yo sepa perfilarlo a él y sepa cómo se está comportando. Si está haciendo cambios, si estos gestos están cambiando muy constantemente, si se está cerrando a lo que yo estoy diciendo. O sea, ojo, no solo se trata de hablar y hablar y hablar y hablar, sino que conocer cómo nuestro interlocutor está recibiendo también ese mensaje. Luego, nuestra postura corporal. No voy a llegar. Sí, es que es un problema grave, no pueden resolverlo ustedes, no digo pues porque pues ustedes son las autoridades, y estoy así, cerrada, sin ver a la persona, sin una dicción, sin una forma de comunicación empática, directa, clara. Entonces vamos a fallar. Nosotros nos estamos cerrando al momento de cruzar nuestros brazos. Nos estamos cerrando al momento de bajar nuestra mirada. Tenemos que estar viendo la audiencia. Tenemos que estar en esa comunicación que fluya. Y luego eso de observar los gestos de nuestro interlocutor nos va a dar como ese pie de donde vamos caminando, si vamos avanzando o vamos retrocediendo. Hay que saber que si estamos observando que nuestro interlocutor se molesta, hay que saber ir bajando. Tal vez nosotros por la emoción del momento subimos tono, dijimos algo que no estaba correcto y entonces ahí nos puede generar problemas. Importante lo que les digo, el tono de voz, saberlo siempre cómo dirigir. Si es un tono agresivo o es un tono simple y sencillamente un tono normal, pero con potencia. Y de eso se trata. Ustedes escuchan esas personas que gritan. No es necesario gritar, es impostar, es sacar la voz. Nuestra voz puede ser una voz muchas veces bajita, pero si nos ponen en el micrófono nos van a ayudar a que esa voz tenga un volumen adecuado. Pero ¿qué sucede si nosotros gritamos? El micrófono lo que va a hacer es eso, darle más volumen al grito que nosotros hemos dado.
Por eso es importante aprender a manejar. ¿Y cómo, Gloria, vamos a hacer esto? Más adelante lo vamos a ver. Cómo nosotros podemos manejar nuestros tonos. Cómo podemos convertirnos en barítonos, que son esas personas que tienen la facilidad de subir y bajar el tono de voz. Y luego lo que yo les mencionaba antes, analizar cuánto tiempo escuchamos y cuánto tiempo somos escuchados. Tenemos que saber que si nos dicen, tiene 15 minutos para exponer su problema, son 15 minutos. Nuestro problema, nuestra situación, nuestra propuesta tiene que estar formulada en esos 15 minutos y menos, para que tengamos todavía tiempo de alargarnos si nosotros queremos en algo especial. Pero debemos aprender a respetar ese tiempo y tenemos que aprender a respetar el tiempo de nuestro interlocutor cuando está hablando. ¿Ok? Eso es bien importante. Y luego el feedback. No nos podemos ir de una reunión sin antes escuchar a la contraparte. Pero entonces vienen y nos dicen, ¿sabe qué? Le dijimos 15 minutos, usted se extendió 45 minutos, una hora, y entonces ya no tenemos tiempo porque hay otra reunión o porque ya el auditorio se tiene que ir y ya no podemos seguir acá. Perdimos el tiempo de un feedback que era bien importante, porque nosotros queremos llegar a un lugar, a presentar una propuesta, a hacer una disertación, pero también queremos escuchar qué opinaron del tema expuesto, qué opinaron del problema que manifestamos, que llevamos a la mesa. Eso es bien importante, por eso el manejo del tiempo es sumamente importante. Negociar, esto es poner los puntos claros sobre la mesa. Poner puntos de vista en la mesa es bien importante, ¿ok? ¿Quiénes están a favor del tema? ¿Quiénes están en contra del tema? Y saber a quiénes nos podemos dirigir para ganar esa empatía. Quiénes no nos van a apoyar, quiénes sí nos van a apoyar. Pero si todo está claro sobre la mesa, eso nos va a dar a nosotros una carta triunfadora. Y luego la parte que yo decía, el acuerdo. Con una reunión dirigida con buenos tiempos, con empatía, con asertividad, ustedes no se van a levantar de esa mesa sin un acuerdo. Así es que es bien importante que sepan manejar cada una de las estaciones que se dan durante una disertación, durante una reunión o durante una charla. Ahora vamos a este punto que es bien importante, que todos creen que lo pueden manejar hoy casi. Es bien común que todos son perfiladores de eso. Pero el lenguaje no verbal es el corporal. Es que cuando nuestra boca está cerrada, este cuerpo, esta cara, estos brazos están hablando, están gritando, están manifestando. Así es que también, así como podemos controlar nuestra boca, debemos aprender a controlar nuestros gestos, nuestros movimientos, porque quiero decirles que habla. Así es, los ademanes no solamente son buenos, sino que también son malos. Y el lenguaje corporal no solamente son ademanes, exacto, son, mire acá, gestos, postura, movimientos del cuerpo y del rostro. Estos son, pero increíbles transmisores de información al público. Así es que usted tenga mucho cuidado si está parado. Yo en estos momentos estoy sentada, pero se pueden imaginar si yo estoy de pie y empiezo a mover mi pierna o empiezo a hacer este movimiento de rebote, o simplemente estoy moviendo, si estoy debajo de la mesa estoy, pero mis hombros se ven que están moviendo. Entonces tengamos cuidado, porque el lenguaje corporal no solo es los gestos, no es solo el... que eso es bien común también en reuniones, ¿no? Estamos en una reunión familiar, y tal vez no estamos de acuerdo con lo que dijo el amigo, ¿verdad? De que estaba en la reunión y nosotros... Estamos hablando con gestos, estamos diciendo cosas que tal vez con la boca no, pero nuestro cuerpo lo está diciendo. Lo más importante es tener ese control, y muchas veces cuando hay nervios se logra caer en eso del lenguaje no verbal y nos delata, nos hace quedar muy mal con la audiencia, con el interlocutor que estamos en ese momento, y no es bueno. ¿Se imaginan eso haciéndolo con un jefe? Oh, sí, lo que estás diciendo no, cuando debemos de estar en otro término con el jefe, ¿no? Acá está, lo verbal.
¿Cómo practicamos la comunicación asertiva cuando estamos en la etapa no verbal? Para que nuestra comunicación verbal siempre sea coherente, que vaya acorde con lo que el mensaje que nosotros queremos llevar, quiero darles las siguientes recomendaciones. Primero, evitar el contacto visual. Si nosotros evitar el contacto visual nos hace ver mal. Si nosotros perdemos ese contacto visual, vamos a estar en desventaja. Yo no estoy, perdón, yo no estoy viendo lo que está diciendo mi interlocutor con los gestos, entonces yo no debo de evitar el contacto. Siempre debo de, si me dirijo, si hay un público muy amplio, hago esto, en lo que le denominamos nosotros en comunicación barrido visual. De un lado a otro y de repente yo me puedo fijar en alguna persona en especial por segundos, ¿verdad? No a quedarme solo hablando, porque hay muchas personas que se sienten cómodas hablándole a una sola persona en un auditorio y eso está malo. Tenemos que hacer que todos se sientan tomados en cuenta. Luego, encorvar esto. Nuestros hombros siempre tienen que estar rectos de una manera que también ayude a nuestra caja torácica que fluya mejor el aire. Luego, dar la mano con firmeza cuando saludamos. Han visto que algunos dan la puntita de la mano. Eso no es recomendable. Llegamos a la reunión y damos la mano con firmeza. Tampoco hacer un apretón, sino que una mano firme que nuestro público, nuestra audiencia, nuestro contraparte en la reunión se sienta confortable al momento de sentir esa mano. Luego, contraer los brazos. No es importante que usted todo el tiempo esté en una reunión con los brazos cerrados o en una exposición con los brazos cerrados. Sus brazos deben de estar libres. Si usted está en una mesa, pueden estar de una manera triangular apoyados sobre la mesa. Usted es libre de tomar un lapicero, de tomar nota de lo que la otra persona está diciendo, pero que haya esa forma abierta, no cerrada. El mirar hacia abajo, lo que yo les decía desde un inicio, ¿no es importante lo que están hablando? Claro que sí. Entonces, ¿por qué ver hacia abajo? Es hacia el frente, hacia la persona con la que estamos dialogando. Luego echarse hacia atrás. Hay muchos que están hablando y están así. Se hacen hacia atrás. Están en un podio y se ponen de una manera de lado, apoyada, o están en una mesa y se dejan caer en la silla. Tampoco eso es bueno. Nuestra postura debe de estar siempre recta, apoyada en el respaldo de la silla. Eso es bien importante. Luego, el invadir el espacio íntimo. Estamos hablando con alguien y luego extendemos brazos, casi llegamos y tocamos a la persona. O también es importante, si estamos en un podio, no podemos estar golpeando, no podemos estar, o si estamos en una mesa, no vamos a tocar cosas que estén en la mesa. Hay gente que por los mismos nervios comienza y toca cosas de los que están. Estamos invadiendo ese espacio, pero el espacio íntimo, cuando estamos platicando frente a frente con alguien, que pues perfectamente se puede dar también. Cuando tú vas a llevar un tema, no precisamente vas a estar en un podio, no precisamente vas a estar en una sala de reuniones, puedes encontrarte a esa persona y aprovechar ese momento que puede ser, wow, importantísimo para exponerle el tema o por lo menos para cautivarlo y decirle que quieres una reunión para manifestarle el problema ya más a fondo con otros miembros de la comunidad que te puedan acompañar. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de invadir eso. Y acá está lo de la mirada, del mirar el reloj, pues igual, ¿verdad? De un lado para otro, es el barrido del cual les estaba hablando y el fruncir el ceño. Todo el tiempo así no podemos estar. Tenemos que aprender a soltarlos, a que nuestro rostro no esté tenso. ¿Y de qué manera? Con una sonrisa. La sonrisa siempre nos va a aflojar los músculos, no nos va a tensionar. Nunca han visto una sonrisa así, a menos que sea fingida, ¿no? Pero de lo contrario, una sonrisa nos va a hacer que nuestros músculos faciales estén de una manera más dispuesta y menos ceño fruncido. Aquí está, todo comunica, todo comunica. Y el gesto que nosotros hagamos, el cruce, esto,
lo otro siempre, siempre va a estar gritando. Aunque estemos callados, estos gestos van a estar hablando. ¿Se pueden imaginar una mano puesta alguien aquí? Estamos hablando con eso y es así. Pues te puede decir que esa persona te está escuchando, está pensando o simplemente que aburrido. Puede ser interpretado de diferentes maneras. Por eso, ojo, ojo, ojo. Hay ademanes que pueden ser interpretados de dos maneras. No solo está escrito en una sola idea. Por eso, nada en cuanto a gestos está escrito en piedra. Siempre hay que saber también cómo tu interlocutor lo puede perfilar. Luego, cuando nos ponemos ya un dedo en la boca, ese sí es bien común. Es como, ya cállate, ya me estás fastidiando, ya no te quiero escuchar. Luego, las manos, cuando estamos hablando, es importante que las manos nosotros sepamos hablarlas. Si vamos a hacer un movimiento de manos hacia abajo, estamos como desechando. Pero cuando hablamos hacia arriba, las palmas de las manos estamos exaltando, estamos dando ánimo, ¿verdad? Por eso alabamos con nuestras palmas hacia arriba, porque eso significa. El cruce de brazos, eso no es bueno. En algunas ocasiones implica que tú estás rechazando el mensaje, tú no quieres estar ahí. En algunas ocasiones es mejor que tu mano estén sueltas, estén con el movimiento de las manos como agarradas o las manos en esta posición triangular con los dedos, no haciendo flexión, sino que simplemente de una manera cuando hables, lo hazlo de una manera suave. El tocarte la oreja algunas veces implica el estar mintiendo, el estar incómodo, entonces no lo hagas. Y luego este gesto no es recomendable, es como, es de tedio o de aburrimiento. Entonces, por eso no podemos hacer. Si ustedes quieren saber más acerca del lenguaje corporal, pueden buscar en internet o en YouTube. Hay muchos videos que te van a explicar cada uno de estos. Simplemente yo les estoy diciendo que el lenguaje no verbal no solo es ademanes, son gestos, son formas de cómo nosotros adoptamos posiciones cuando estamos hablando, cuando estamos siendo oradores. Y luego también cuando nos sentamos es bien importante la manera como lo hacemos. Estas dos X rojas significan que jamás, jamás lo hagan así. Una forma elegante, una forma de esperar. Se pueden imaginar que ustedes van a la alcaldía y sale el alcalde porque van a tener una reunión con él y los encuentra de esa manera. No va a ser la mejor carta de presentación, ni mucho menos esta. Pero si ustedes están con sus piernas cruzadas, con su falda abajo, bien sentadas, con su espalda erguida, con un rostro sonriente, y el alcalde sale en esos momentos, tengan la seguridad que les va a ir muy bien. Acá una frase bien importante de Frank Lloyd Wright. Menos es más, solamente donde más no es bueno. ¿A qué te refieres, Gloria, con esto? A esto. El maquillaje siempre debe de ser un maquillaje casual, natural, no un maquillaje de fiesta, donde hayan aquellas mega pestañas, donde haya un lápiz labial muy fuerte, rojo, morado, fuchsia, colores exagerados o aquel delineado, ¿verdad?, de ojos muy, muy exuberante, como que fuéramos a una fiesta, una pasarela. Más bien se recomienda un maquillaje con colores naturales, un lipstick suave, un delineado de ojos suave, como vemos acá la sombra, y eso va a hablar mejor. El tipo de maquillaje, vestimenta, accesorios que vayamos a utilizar siempre dependerá de la ocasión. Porque se pueden imaginar que esta chica de acá, que casi no tiene maquillaje, que está pues bien a lo natural, se vaya a presentar en una pasarela donde va a estar oscuro, donde va a haber juego de luces, donde van a haber fotógrafos, no se va a ver bien. Tiene que estar maquillada de una manera como esta, porque esto sí se presta para una pasarela, para un desfile de modas, o para un carnaval, o para algo similar, pero no para una reunión, que es a la que nosotros como líderes creo que vamos a ir. Luego, la vestimenta. Es bien importante que siempre nosotros utilicemos colores neutros,
que no vayamos con aquellas sacolas con muchos estampados, sino que colores neutros, firmes, como un negro, un blanco. Wow, se nos fue rapidito acá. Un vestido, pues no de minifalda, sino un vestido con un corte que nos llegue a la rodilla, el pantalón igual, no un pantalón muy ajustado o un saco que se pueda dejar abierto. Si estamos un poco rellenitas, no nos vayamos a apretar con un cinturón o con un botón, sino que dejémoslo suelto. Y ahí es, ojo, bien importante. Tratemos que la ropa siempre sea una ropa que nos quede bien, que no nos impida el respirar, que no nos impida el movernos con naturalidad, porque también eso es bien importante. Siempre nos vestimos de una manera que podamos sentirnos cómodas cuando vamos a una reunión. No nos vamos a vestir de una manera por impresionar, nos vamos a poner una ropa que ya no nos queda, que nos queda muy ajustada, pero no, para que nos vean que estamos más delgados, no. O la que está delgada, ponerse una ropa muy floja para que vean que no está tan delgada, tampoco. Tiene que ser una ropa acorde, que nos quede bien, que nos quede pues normal, holgada y no apretada. No vamos a abusar de accesorios como lo que estamos viendo acá, no collares muy llamativos que pues vayan a robar la atención del público, no aretes muy largos o lo que hablábamos, ¿verdad? Escotes donde se muestre mucho nuestra parte de arriba o nuestra parte de abajo, minifaldas o faldas abiertas, esos no son recomendables cuando nosotros vamos a estar pues presidiendo una reunión o vamos a ir a una reunión donde vamos. Acá quiero que por favor no crean que nunca van a poder usar este tipo de collares. Eso lo van a hacer pues en ocasiones que se preste para eso, una fiesta o algo donde pues se necesite lucir ese tipo de vestimentas o de accesorios, pero no así una fiesta, no así una reunión donde ustedes vayan a presidir o vayan a presentar algo. Esto es fiesta, esto es negocios, esto es ser líder para presentar un proyecto. Ahora bien, vamos con las enemigas número 1, número 2, pues no sé, como sea. Hay un gran problema y esto se llaman muletillas. ¿Qué son las muletillas? Pues son esas pausas que nosotros nos vemos obligadas a hacer cuando estamos hablando, cuando estamos nerviosos, cuando queremos descansar y ahí estamos, ¿verdad? ¿Qué? Verdad y verdad y cierto y cierto. Y entonces viene nuestro interlocutor que está tan pendiente de lo que decimos que comienza casi a notarnos. Dijo otra vez esta palabra, la volvió a repetir, la dijo. Porque si se dan cuenta, es fácil, muy fácil identificar las muletillas en las personas. Son esas pausas que nos hacen sentir como aliviados. Y no es lo mejor. Las muletillas también nos dan a nosotros como una interpretación de poco lenguaje, que no tenemos muchas palabras dentro de nuestro vocabulario que utilizar. Así es que, por favor, no ocupen muletillas. El ¿estamos hablando español o estamos hablando inglés? Eso también es bien importante. Yo sé que estamos viviendo en Estados Unidos y pues las que hablan inglés y van a hablar inglés, que lo hagan en inglés, pero si vamos a hablar en una audiencia en español, vamos a hablar español. Y no vamos a hacer esa mezcla, esa fusión, que es ahí también donde se comete el error y se comienzan a hacer las muletillas. Esas palabras o frases repetitivas hay que eliminarlas de nuestro vocabulario. Ahí vamos a hacer una pausa porque cada uno de nosotros podemos sentarnos, grabarnos, hablar, improvisar y vamos a identificar esas muletillas. O también pueden buscar a alguien de confianza. Comiencen a entablar una conversación y que esa persona tenga una grabadora y le pueda grabar. O que pongan el teléfono. Hoy no necesitan tener una grabadora. Con el teléfono se pueden grabar y luego
hacen un conteo de esas veces que han dicho la palabra o en qué momento la han utilizado. Y así es como mientras usted va poniéndole atención a eso, lo va a poder ir quitando de su vocabulario o lo va a utilizar de una manera ya dejándolo de lado y va a ser más fluido en su hablar. Ahora conozcamos algunas de las herramientas que nosotros como comunicadores vamos a utilizar. Nosotros como líderes empoderadas, muchas veces vamos a tener un micrófono en la mano. Así es que vamos a conocer cómo se debe de utilizar un micrófono. Son fáciles las técnicas del micrófono, son tan fáciles que muchas veces las olvidamos y cometemos errores. Vamos a hacer de cuenta y caso que este es un micrófono. Y nos dan el micrófono y lo primero que vamos a hacer es saber a qué distancia nos debemos de colocar un micrófono. Nunca nos vamos a pegar un micrófono a la boca y en ciertas ocasiones lo hemos visto, ¿verdad? No. El micrófono, imagínense cuántas personas hablan sobre él, no lo podemos hacer, mucho menos hoy en tiempos de pandemia. Lo recomendable es a 1/4 de distancia. Acá. Y si no quiere mover la cuarta, pues medir la cuarta lo puede poner a la altura del pecho, donde su voz va a ser captada bien. Entonces, esto de la distancia son unos 20 centímetros más o menos de distancia. Se respira por la nariz lenta y silenciosamente, no por ¡oh! Y que ¡oh! Y va a captar aire por la boca y el micrófono le va a dimensionar esa respiración. Así es que cuando respiremos lo vamos a hacer por la nariz de manera lenta y silenciosa para que no nos lo capte. Ahora lo que muchas personas hacen con este señor micrófono, lo golpean para saber si este micrófono está encendido. El micrófono ha sido creado para hablar con el micro y hacia el micro. O sea, eso quiere decir, vamos a hablar con el micrófono y con el micrófono. A muchos se les olvida y el micrófono lo bajan y siguen hablando y luego se acuerdan y lo suben y después vuelven a ver al otro, lo bajan y es un juego. No, vamos a hablar con el micro y hacia el micro. De esta manera nosotros vamos a garantizar que nuestro mensaje va a llegar claro. Porque la mayoría de las veces que se utiliza un micrófono es porque tal vez nuestra audiencia es muy amplia. Es grande el auditorium, es grande el lugar donde vamos a estar y nuestra voz por sí sola no va a lograr llegar hasta el último de los que está en el auditorium. Algo bien importante, el micrófono lo que hace es darnos volumen. Y si nosotros, como les decía en una parte de la presentación, gritamos, ese grito se va a hacer más grande. Así es que, por favor, no gritar con el micrófono. Y lo que vamos a hacer es que al micrófono jamás se le va a golpear para saber si está encendido. Lo que podemos hacer es 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3, ¿me escuchan? Sencillo. No vamos a tener que golpearlo, no vamos a soplarlo como muchas ocasiones se hace. Eso no es una buena técnica del micrófono, ni golpearlo, ni soplarlo. Al contrario, el micrófono ha sido para hablar y vamos a hacer su prueba si está encendido o está apagado, hablando. Ahora bien, nunca debemos de gritar, esa es una de las cosas que les decía, pero lo más importante siempre, el tono de voz que vamos a utilizar no nos debe de cambiar. No debemos de que, porque nos dieron el micrófono, entonces vamos a empezar a hablar de una manera ceremoniosa, no. Vamos a seguir hablando en un tono normal, coloquial, como lo estamos haciendo con una persona que está al lado. No nos debe de cortar esa comunicación, esa cercanía con nuestra audiencia. Por el contrario, lo estamos utilizando para estar más cerca de él, para que nos escuche bien. Así es que, por favor. Y otra cosa, hay diferentes tipos de micrófono. Está el micrófono unidireccional y el multidireccional. El unidireccional es el micrófono que es completamente sellado de la parte de abajo y solamente en la parte de arriba tiene las rejillas donde va a entrar el audio. Entonces a ese sí le tenemos que hablar de manera recta, de manera de frente. Pero si nosotros utilizamos un multidireccional, que es aquel micrófono que toda su cabecita tiene agujeritos por todos lados,
ahí no hay ningún problema. Nosotros podemos mover nuestra cabeza y él siempre nos va a captar la voz. Luego vienen estos son los tipos de micrófono. Ahora, hablando de los estilos de micrófono, tenemos micrófonos de podium, tenemos micrófonos que son denominados boom, que son los que nos ponen en el techo cuando estamos en una cabina de radio o cuando estamos en una entrevista de televisión. Están los micrófonos de corbata o de solapa, que son los que nos ponen acá. Si nosotros tenemos un collar muy grande y nos estamos moviendo, ese sonido va a interferir con el micrófono. Así es que si lo tenemos y nos van a colocar un micrófono de esos, mejor nos retiramos el collar. Y luego también, si nosotros lo estamos golpeando, eso se va a escuchar. Por favor, no lo hagamos y sepamos identificar los micrófonos, los estilos y los tipos de micrófono cuando vamos a utilizarlos. Luego quiero recomendarles algunos ejercicios ya para ir terminando. ¿Para estar en forma? No son ese tipo de ejercicios. No soy instructora de aeróbicos, soy instructora de cómo ser una mejor oradora. Y acá esto es bien fácil y nos va a ayudar a tener una mejor articulación. ¿Qué es la articulación, Gloria? Es la abertura de tu boca, es el juego de tu lengua con los labios, es la sonrisa que te debe de acompañar siempre. Acá tenemos unos ejercicios de vocalización, la sonrisa, el mandar besos, el mover la lengua, el mover los labios, el abrirlo y el cerrar la boca, nos van a ayudar siempre a mantener una mandíbula y una boca relajada para que al momento de que estemos hablando no suframos de dolor. Siempre al principio van a haber nervios, pero les aseguro que si lo hacen repetitivamente se va a hacer parte de su trabajo de orador, de comunicador, que ya no va a tener problemas para hacerlo. Y ahora el lapicito que ustedes están viendo de este lado sirve para ayudar a la pronunciación. Ahí usted va a ponerse ese lápiz así en la boca y luego va a agarrar cualquier texto y va a comenzar a leerlo en voz alta, haciendo que su lengua tope en él de una manera rápido corren los carros del ferrocarril. Por aquí pasó un chico grande y guapo, ¿ya? Entonces, ustedes lo que están haciendo con este lápiz es tener abierta la boca y forzar a su lengua. Muchas veces tenemos un frenillo en la lengua. Hay personas que tienen problemas de enrollar la lengua, de moverla con facilidad. Esas personas tienen muchísimos más problemas al momento de hablar, de articular. Eso es bien importante. Los ejercicios de vocalización, los ejercicios de articulación, eso nos van a ayudar a mejorar la dicción, ¿verdad? Ahí cometí un error de dicción porque es verdad. Entonces, ahí tengamos mucho cuidado al no comernos las letras, al no contractuar las palabras, sino que hacerlo de una manera más completa, de manera que cada uno de ustedes pueda realizar los ejercicios 5 o 10 minutos antes de una disertación, 5 o 10 minutos antes de sentarte en una sala o bien antes de comenzar a repasar ese discurso triunfador, ese discurso con impacto, ese discurso que te va a llevar el proyecto, el plan, el problema que tengas que manifestarle a esa audiencia con éxito y con una muy buena receptividad. Así es como terminamos esta clase. Acá hay más de cómo mejorar la dicción y era de las cosas que estamos dejando hasta el final, pero son bien, bien importantes al momento de hablar. El ejercicio de respiración es bien importante, bien vital. Es respirar. Entre más tiempo nos tardemos en exhalar, más tiempo vamos a comenzar a aprender a almacenar aire en nuestros pulmones y eso nos va a dar el no estar inhalando de manera explosiva cada vez que estamos hablando. Luego lo de las prácticas de modulación,
Ay, esto sí que está bien sensible. Se va a hacer de manera de que nosotros podamos hacer ejercicios de A, B, C, D, E, justo como cuando nos tenían en la escuela, pronunciando las vocales, pronunciando el abecedario para ir captándole el sonido a cada una. No te comas ni cambies las consonantes, eso es bien importante. El como cuando usted está hablando, yo le decía un ejemplo sencillo, el de verdad, verdad que sí, verdad. Así es que, no que, así es que, es toda la palabra, no cometamos ese error. Y luego el acento. Cada uno de nosotros tenemos un acento, no querramos imitar el acento del peruano, el del mexicano, el del guatemalteco, tratemos de mantener nuestro, sabemos que hay mucha injerencia, pero tratemos de mantener nuestro acento al momento de hablar y ser con una velocidad normal. No ir corriendo, pues, este como que lo van siguiendo, va hablando corriendo, por terminar rápido el mensaje, ¿no? Aproveche, el mensaje ha sido bien estructurado, de más a menos importante, y tiene que llegar a esa audiencia con claridad, así es que no corra, porque si no, no va a llegar claro ese mensaje, va a llegar atropellado. Luego el ritmo y la entonación se lo va a ir dando cada persona de acuerdo a las impostaciones, a las elevaciones de voz de importancia. ¿Se pueden imaginar ustedes cuántos problemas de delincuencia se podrían dar aquí por falta de iluminación? ¿Se dan cuenta cómo voy subiendo y bajando con los tonos? Es como ir dibujando el panorama con nuestra voz. Lea en voz alta, no se canse, lea y lea y lea. Y si quiere, hágalo frente a un espejo. Así también mata dos pájaros de un tiro. Comienza a ver sus gestos y comienza a ver la forma en que usted está hablando, leyendo. Mejore su vocabulario, lea, agarre una revista, como a mí me decían, todo papel que llegue a tus manos, léelo. Así nosotros vamos a evitar errores, tengamos más fluidez de lenguaje. Y por favor, cuando preparemos alguna presentación en PowerPoint, no solo la revisemos nosotros, pidámosle a alguien, busquemos en el diccionario, busquemos esa ayuda para que nuestra presentación no vaya cargada de errores ortográficos. Nuestra presentación debe de ir en puros bullets, nada de una presentación. Esto, lógico, se los estoy dando como un plus porque realmente no es cómo hacer una presentación de PowerPoint o cómo hacer, sino que cómo hacer una presentación como un orador, qué cosas son las que tienes que tomar en cuenta. Pero es importante también que nos hagamos hacer acompañar de una buena presentación, no a leer la presentación, sino que simple y sencillamente a enumerar las ideas principales para que nosotros podamos expresar lo demás. Se supone que cuando estamos haciendo una presentación, nosotros somos los que sabemos al 100% lo del tema, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a presentar? Y la presentación con esos bullets simplemente nos va a ir dando como una guía de cómo irlo desarrollando. Luego, recita trabalenguas, es bien importante, no es imposible, al principio cuesta, pero después ahí la van llevando, rápido corren los trenes del ferrocarril y vas haciendo el de la R y vas haciendo el de la ñ. En internet van a encontrar muchos ejercicios. Haga pruebas de audio, de video. Hoy en día que estamos con tantos meetings, tantas posibilidades de hacer videos para YouTube, dar clase. Hagámonos nosotros con nuestro teléfono inteligente un video, escuchémonos, veámonos, qué no nos gusta, qué vamos a cambiar, qué vamos a dejar, qué vamos a mejorar. Todo eso lo podemos hacer hoy con nuestro teléfono. Y bueno, acá es un espacio de preguntas. Me gustaría que si alguien tiene preguntas, las haga. Y quiero decirles una cosa bien importante. Un buen líder siempre logra inspirar y persuadir. Aquel líder no es el que va a llegar gritando para imponer su idea, su proyecto o para lograr algo. Un líder va a inspirar, va a persuadir y lo va a lograr con el dote más grande que tiene, que es el dote, el don de la palabra.
Y acá yo les presento a algunos buenos líderes que los recordamos tanto, que hay mucha gente que sigue sus filosofías, que sigue sus estilos de trabajo, de vida, porque fueron líderes que marcaron con un buen tono de voz, con una seguridad cuando estaban hablando, y así ellos lograron persuadir, porque lo hacemos siempre con un pensamiento, con una voz. Y eso es importante en cada uno de ustedes, en cada una de nosotras que nos estamos formando como líderes para nuestra comunidad. Acá están mis redes sociales, mi YouTube. Tengo un canal denominado Mente, Cuerpo y Alma. En sí, la dirección es Isabel Ruiz, _pásala bien. Tengo mi Instagram y el canal de YouTube es básicamente para impulsar todo lo que son técnicas antiestrés, ansiedad, manejo del mindfulness, que es la atención plena, que los invito a que pasen por él, de verdad que les va a servir mucho. Y creo que hoy en día con la pandemia, la cuarentena, el encierro, estamos necesitados de esa atención plena. Muchísimas gracias por la atención. Si tienen preguntas, ahí está mi correo electrónico isabeliche.ruiz@gmail.com. Con el mayor de los gustos le voy a contestar y por favor, tómense tiempo para prepararse cuando tengan que hacer una presentación.